Asiáticos, ¿qué es lo que más les sorprende de los europeos y de los países de la CEI? Nací en Osaka, Japón, en una zona donde todo respira orden, silencio y respeto mutuo. Desde pequeños nos enseñan a controlarnos, a cuidar nuestras expresiones, a no molestar a los demás, a no invadir el espacio ajeno, a ser parte de un conjunto más grande sin destacar demasiado. No debes sobresalir, eso se considera algo negativo. En el metro no se debe hablar fuerte. No se puede fumar en lugares indebidos. Tienes que ser pulcro, reservado, educado y predecible. Así que cuando obtuve una beca para estudiar en Varsovia, claro que esperaba diferencias, pero pensé que serían cosas como la arquitectura, la comida o el clima. No esperaba encontrarme con un choque cultural tan fuerte en las cosas más cotidianas. Lo primero que me sorprendió fue la mirada. La gente te mira a los ojos, directamente, sin apartar la vista, a veces con una sonrisa, a veces con seriedad. Pero lo hacen. En Japón eso se considera algo muy invasivo. Si alguien te observa fijamente, es porque estás actuando de manera inapropiada. Pero aquí es normal. Recuerdo que el primer día entré a un supermercado para comprar algo básico, pan, agua, quizás un poco de arroz, que por cierto, no fue nada fácil de encontrar. La cajera me miró, sonrió y dijo con energía, 100 dobry. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. En mi país, un empleado simplemente realiza su función, sin contacto innecesario. Pero aquí ella esperaba que le respondiera. Instintivamente hice una reverencia y dije konnichiwa, y al darme cuenta de que no estaba en Japón, simplemente salí rápido del lugar. Después vinieron las emociones. La gente en la calle puede reírse, discutir, debatir en voz alta, hacer gestos con las manos, moverse de manera brusca, y nadie se sorprende. Un día estaba sentado en una cafetería y en la mesa de al lado una chica empezó a llorar. No discretamente, sino con lágrimas visibles. Su amiga, en lugar de inquietarse, seguía tomando su café y solo decía de vez en cuando, tranquila, ya pasará. En Japón, una escena así detendría el ambiente entero. La gente se incomodaría, apartaría la vista, actuaría como si no estuviera pasando nada. Pero aquí, las emociones están a flor de piel. Una vez viajaba en autobús y escuché a dos hombres hablando de política. Uno de ellos exclamó con fuerza, «Estás completamente equivocado si piensas así». Yo pensé que se iba a generar una pelea. Pero no. Ambos empezaron a reírse. En Japón sería inconcebible decirle algo así a alguien de forma directa. Aquí, en cambio, expresar lo que uno piensa es parte de la conversación sincera. Me sorprendieron especialmente los estudiantes de Ucrania, Bielorrusia y Lituania. Conocí a un chico llamado Kostya. Hablamos brevemente en una clase y al día siguiente me escribió, «Oye, ven esta tarde. Mi mamá me mandó comida desde Kiev, quiero que pruebes el bord». En Japón una invitación así sería impensable tan pronto. Llevé una caja de dulces japoneses como detalle de cortesía. Él abrió la puerta con una camiseta sin mangas. La cocina estaba llena de platos por lavar y en el suelo dormía un gato. Me dijo, «Genial, pasa». Y no se inmutó por el estado de la casa. Tomamos té, comimos bord, que, por cierto, me pareció delicioso, aunque aún no entiendo por qué le ponen crema encima, y empezó a preguntarme sobre Japón, la familia, los estudios, las costumbres, incluso los baños públicos. Al cabo de una hora ya estaba escuchando sus historias sobre sus profesores, y 2 horas después estábamos viendo juntos vídeos de bailes tradicionales. Sin darme cuenta, estaba en casa de un completo desconocido, sintiéndome como en casa. Y eso, es difícil de explicar. En Japón no te conviertes en uno más tan fácilmente. Aquí, si eres sincero, abierto y dispuesto a conversar, te integran con naturalidad. Eso me impactó. Y más aún, me transformó. Comencé a hablar. No en japonés. No como estudiante. Sino como persona. Un día, durante una clase, levanté la mano para discrepar con el profesor. Para mí, eso fue un acto de valentía. En Japón nunca me habría atrevido. Pero aquí no lo tomaron como una falta de respeto. Lo vieron como participación activa.
También entendí que los europeos, y especialmente la gente de los países de la CEI, no temen mostrar tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Pueden quejarse, sentirse tristes, enojarse, pero luego se levantan y siguen adelante. Pueden llorar y reír en el mismo día. En Japón nos enseñan a mantener siempre una buena imagen. Aquí, en cambio, la imagen puede ser genuina, humana. Y el pan, eso es un mundo aparte. No es broma. Un día intenté explicarle a una amiga polaca que no comía mucho pan. Me miró como si hubiera dicho algo muy extraño. ¿Cómo que no te gusta el pan, y los bocadillos, y con la sopa, y con el borg? Después entendí que aquí el pan es como el arroz para nosotros. Se come con todo, carne, ensaladas, sopas. Incluso con pasta. Al principio me causaba gracia. Luego me acostumbré. Y ahora tengo una panera en mi cocina. Siempre hay pan en casa. Algo que me costó al principio fue el ruido. En Japón, el silencio es sinónimo de respeto. Aquí, hay ruido por todas partes. Coches, gente, perros, vecinos haciendo reparaciones. Sonidos, voces, martillazos. Al principio no podía dormir. Pero luego empecé a entender ese ruido. No era molesto. Era vida. Era el aliento de la ciudad. Aprendí a distinguir, esos son niños jugando, aquellos son vecinos conversando, y esa es alguien cantando cerca. No se trata de incomodidad. Se trata de que todo está vivo. Yo, japonés, vine a Europa a estudiar, pero terminé aprendiendo a sentir. Y no sé exactamente quién seré al volver a casa, pero sé que dentro de mí hay un pedacito de Varsovia, un poco de Kiev, un poco de Minsk. Porque en algún momento, entre un plato de bort y una conversación en una parada de autobús, entendí que aquí las personas no temen ser ellas mismas. Y eso, es lo que más me sorprendió de los europeos y de la gente de la CEI. Soy de Vietnam. Nací en Ciudad Ho Chi Minh, en una familia donde desde pequeños nos enseñan a respetar a los mayores, a mantener la calma en lugares públicos y a no levantar la voz innecesariamente. Crecimos entendiendo que mostrar emociones intensas en público no es bien visto. Saludar con una ligera inclinación, mantener los espacios limpios, no entrar a una casa sin quitarse los zapatos, todo eso forma parte de nuestra vida diaria. Nunca imaginé que terminaría viviendo en otro país, en una cultura donde muchas de estas costumbres serían no solo diferentes, sino casi lo opuesto. Mi primera parada fue Alemania, donde trabajé en un restaurante asiático como cocinero. Preparaba po, rollitos primavera, banseo. La gente en Alemania era bastante reservada, muy respetuosa, aunque algo distante. Todo era ordenado. Pero después me ofrecieron trabajo en República Checa, luego en Polonia, y finalmente me mudé a Ucrania. Y ahí, sinceramente, comenzó una experiencia completamente distinta. Lo primero que noté fue el clima. Frío de verdad. Un frío que me calaba hasta los huesos, acostumbrado como estaba al calor húmedo de mi ciudad natal. Pero lo que más me impactó fue ver cómo la gente caminaba tranquila con abrigos ligeros, como si no estuviera nevando. Algunos incluso abrían las ventanas del transporte público para que entre aire fresco, mientras yo tiritaba en silencio. Vivía alquilando una habitación a un señor mayor ucraniano. Era muy directo, un poco brusco al hablar, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía buen corazón. Una vez, cuando le dije que tenía frío, simplemente puso una bebida caliente sobre la mesa y dijo, «Esto te va a calentar más que la estufa». No supe cómo reaccionar, así que agradecí y seguí con mi día. Al principio, todo me parecía demasiado intenso. La gente hablaba fuerte, se interrumpía, discutía, se reía a carcajadas, se daban palmadas en la espalda y se abrazaban al encontrarse. Para mí, que venía de una cultura más silenciosa y controlada, eso parecía caótico. Pero con el tiempo entendí que no era caos, era cercanía. Era pasión. Era humanidad. Lo vi con claridad cuando decidí abrir mi propio pequeño local de comida vietnamita. Alquilé un pequeño espacio en un barrio residencial y empecé a cocinar po y banh mi. El primer día entró un joven, comió en silencio y al final me dijo, nunca había probado algo así. Es como una sopa que abraza. 2 días después volvió, esta vez con 3 amigos.
Una semana más tarde, ya venían familias enteras. No entendían cómo usar los palillos, confundían los ingredientes, pedían salsas más cremosas y no sabían cómo pronunciar los nombres, pero hacían todas las preguntas con una sonrisa. Querían saber, ¿de verdad comen picante todos los días? ¿Duermen en el suelo? ¿Tú cocinas esto en casa también? Al principio me parecían preguntas demasiado personales, pero luego me di cuenta de que lo hacían con curiosidad genuina, sin ninguna mala intención. Un día, una señora mayor probó mi sopa y me dijo, «Esto sabe a primavera en una taza». Me hizo reír tanto, que le respondí, «Entonces acaba de comer un poquito de amor». Ella se rió conmigo, y sentí algo que no se puede explicar con palabras. Claro que también hubo cosas difíciles de entender, como el pan. Pan con sopa, pan con ensalada, pan con pasta, hasta pan con pan. Cuando les dije que en mi casa casi no comíamos pan, me miraron con sorpresa. ¿Y los bocadillos, no te daban pan de pequeño?, me preguntaron en serio. Yo solo sonreí y cambié de tema. Otro momento que nunca olvidaré fue cuando me enfermé. Nada grave, solo un resfriado fuerte, pero estaba solo en una ciudad nueva, sin mi familia ni amigos. Me sentía débil, con fiebre y sin energía. Y de repente, alguien tocó la puerta. Era mi vecina del cuarto piso, una señora mayor que apenas conocía. Traía una olla pequeña con sopa caliente. Escuché que estabas tosiendo. «Tienes que comer algo caliente», me dijo. Y se fue, sin más. Comí esa sopa y sentí como algo en mí se rompía y se reconstruía. Detrás de todo ese carácter fuerte, esas voces elevadas y ese invierno tan largo, descubrí una calidez que no esperaba. La gente aquí tal vez no pide disculpas constantemente, pero siempre está dispuesta a ayudarte. Pueden ser serios al hablar, pero te cuidan cuando lo necesitas. Vi cómo los vecinos se reunían en el patio del edificio a hacer asado, cantar canciones populares, compartir comida. Una vez me invitaron. Al principio dudé, pero uno de ellos me pasó un plato con comida y me dijo, «Si vives aquí, eres uno de nosotros». No hizo falta decir nada más. Me senté con ellos, compartí la comida. Escuché canciones en un idioma que apenas entendía y sentí que ya no era un extraño. Ya llevo casi 2 años viviendo aquí. A veces todavía extraño mi hogar, el arroz con pescado, la humedad cálida de Ho Chi Minh. Pero cuando abro mi local y veo entrar a los clientes sonriendo, preguntando por esa sopa rica de la otra vez, sé que algo cambió en mí. Porque, sin darme cuenta, esta gente me enseñó que no solo soy cocinero. Ahora también soy parte de su mundo. Un mundo ruidoso, espontáneo, directo, pero siempre sincero. Y eso, sin duda, es lo que más me sorprendió de los europeos y de la gente de los países de la CEI. Soy de Seúl. Si alguna vez has estado en Corea del Sur, sabes que nuestra vida se parece a un mecanismo bien ajustado. Caminamos rápido, planeamos todo con precisión, trabajamos mucho, mantenemos siempre una expresión controlada y no hacemos preguntas innecesarias. Nos crían para ser respetuosos, discretos y estar siempre en proceso de mejora personal. Si te sientes mal, sonríe. Si estás triste, sigue adelante. Si estás cansado, no lo digas. Yo era exactamente así. Y entonces, todo cambió. Fui aceptada en un programa de maestría en Francia, en Lyon. Francia me parecía un país elegante, romántico, como en las películas. Imaginaba que estudiaría en bibliotecas antiguas, tomaría café bajo la lluvia, usaría boinas y leería libros en francés. Pero desde los primeros días entendí que la realidad sería completamente diferente. Lo primero que me sorprendió fue el ritmo. O mejor dicho, la falta de él. La gente aquí no tiene prisa. En absoluto. Pueden pasar varios minutos en la caja del supermercado charlando tranquilamente con el cajero sobre qué queso es mejor. En Corea ya habríamos pagado y salido 10 veces. Aquí, cada pequeño momento parece importante. Por primera vez vi a alguien sentado en una banca, simplemente sentado. Sin móvil, sin ordenador. Solo mirando la calle. Y eso no era extraño. Era normal. Al principio eso me inquietaba. No entendía cómo se podía vivir tan despacio.
Caminaba por la calle como si tuviera que llegar urgente a todas partes, con el rostro serio y los pasos firmes. No me daba cuenta de que algunas personas me miraban con curiosidad. Yo lo veía todo como un reto: tienes que lograrlo. Tienes que ser perfecta. Tienes que controlarlo todo. Tardé en darme cuenta de que nadie me exigía eso. Aquí la gente no vive en modo tengo que, vive en modo quiero. Tuve que adaptarme a muchas cosas. A los saludos con abrazos y besos, incluso con personas que acababa de conocer. A que los profesores hablaran con los estudiantes como iguales. A que en medio de clase alguien expresara una opinión totalmente distinta sin que pasara nada. En Corea, cuestionar a un profesor es algo muy poco común. Aquí, es parte del aprendizaje. Recuerdo una clase de sociología donde el profesor me preguntó qué pensaba sobre un tema político. Me paralicé. En mi país rara vez hablamos de esos temas en público, y mucho menos con un profesor. Balbuceé una respuesta muy general. Él no me interrumpió. Solo me miró con calma. Me dio tiempo. Luego me dijo: tienes derecho a pensar diferente. Ese fue el primer momento en que sentí que aquí no era solo una estudiante, sino también una persona con voz propia. Uno de los sentimientos más extraños fue darme cuenta de que aquí no necesitaba ser perfecta. Nadie me estaba evaluando constantemente. Podía salir sin maquillaje. Podía reírme con libertad. Podía equivocarme. En Corea me levantaba temprano cada día, me arreglaba, estudiaba más de lo necesario. Aquí, mis compañeros llegaban a clase con café en la mano, el cabello despeinado, ropa cómoda, y aún así se sentían seguros. No trataban de ser ideales. Solo eran ellos mismos. Una situación se me quedó grabada. Un día me resfrié. No era grave, pero me sentía muy cansada. En Corea habría ido a clase igual, sin decir nada. Pero mi compañera de piso, una chica francesa llamada Manon, me vio sentada en la mesa con bufanda y el portátil. Me lo quitó, dijo: basta, descansa, y fue a la cocina. Preparó una sopa caliente y me la trajo. Luego puso una película francesa antigua y se acostó a mi lado en el sofá. No hablamos casi nada, pero ese momento me marcó. Sentí que a veces cuidar de alguien no requiere palabras, solo presencia. Con el tiempo, empecé a cambiar. Sin darme cuenta. Comencé a hablar más despacio. A comer sin prisa. A mirar a las personas a los ojos. A reírme fuerte cuando algo me hacía gracia. A decir que no, cuando realmente no quería. Empecé a vivir, no solo a cumplir tareas. Pero también apareció un sentimiento extraño de culpa. Como si al abrirme más, estuviera traicionando mi educación, mi cultura. Como si dejar de ser tan estricta significara perder parte de mi identidad. Solo cuando hablé con otra estudiante japonesa, entendí que no se trata de traicionar nada. Se trata de crecer. No tenemos que ser solo lo que nos enseñaron. Podemos aprender cosas nuevas y seguir siendo nosotras mismas. Incluso más auténticas. Ahora, cuando vuelvo a Corea en vacaciones, mi madre me dice que ya parezco francesa. Me río. Sigo amando el kimchi, sigo respetando a los mayores, y siempre doy las gracias al conductor del autobús. Pero ya no vivo en modo aguanta. Vivo en modo siente. Y si tengo que decir que fue lo que más me sorprendió de Francia, fue eso. El derecho a ser tú misma. Sin expectativas. Sin presión. Sin miedo.